¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de inicio de semana para ver algunas oportunidades que podríamos tener esta semana. Aquí tenemos el par de Forex euro dólar americano. Ha tenido un fuerte movimiento alcista. Vemos que ha sido impulsado por esta masiva compra que tenemos aquí. Es una vela con un rango muy grande, cerrando los niveles altos, absorbiendo todas las órdenes de venta que había en ese entonces en los máximos de la semana anterior. Es una enorme cantidad de volumen. Después tenemos una corrección hacia la base de la vela, el volumen disminuyendo, ya no hay presión de venta, por lo que eso lleva a un movimiento alcista. Prácticamente esta fue la gasolina que impulsa el movimiento a que llegue a niveles más altos. Ha llegado a un nivel donde ya no ha podido progresar. Tenemos un movimiento de rango y vamos a poner atención esta semana a las noticias importantes. Tenemos otra señal como esta, ¿sí? Un movimiento alcista fuerte. Hay dos estrategias, una más conservadora, que es esperar una corrección para entrar en el trade, como esta, stop por debajo de la vela que tiene la gran cantidad de volumen y el rango. La otra estrategia más arriesgada es entrar con una porción al cierre de esta vela y si hay la corrección con otra porción, con el stop definitivo en estos niveles. Ese sería el plan de trade. Y por supuesto, si tenemos una señal al revés, una señal que supere los máximos pero que cierra los niveles más bajos, con una gran cantidad de volumen, entonces tendríamos que, por la masiva venta, considerar posiciones en venta corta. Eso dependerá esta semana de los movimientos que tengamos. Sobre todo hay que poner atención a las noticias de alto impacto. Hay varias programadas para el euro. Lo mismo para el dólar australiano. Tenemos varias noticias de alto impacto para el dólar australiano, dólar americano, que también ha tenido un fuertísimo movimiento alcista. Hasta la gráfica diaria. Y después de superar los niveles de este rango, ha continuado con un movimiento alcista. Esperamos una corrección para unirnos nuevamente al movimiento. También tenemos varias noticias importantes de alto impacto programadas para el dólar australiano esta semana. Sobre todo esperaríamos una corrección a la parte alta del rango. Durante la noticia importante podríamos tener un movimiento bajista fuerte y luego que cierre con una vela martillo alcista. Este sería nuestro stop. Aquí la entrada, y lo mismo, una entrada más conservadora es entrar después de una corrección o entrar con una porción en cada uno de los dos movimientos, porque a veces no tenemos la corrección y simplemente tenemos la continuación alcista. Ese es el plan de trading para el euro y para el dólar australiano. En cuanto a las materias primas, tenemos movimientos muy interesantes. En el oro, por ejemplo, tuvimos un movimiento alcista muy fuerte. La plata se había mantenido retrasada, lo que era curioso porque los dos instrumentos suelen moverse más o menos de forma similar. El movimiento alcista en la gráfica diaria se había quedado atrasado con respecto al movimiento del oro, pero ya alcanzó el movimiento del oro con el movimiento alcista. El oro, si recordamos, tuvo un movimiento alcista sin detenerse hacia los máximos e incluso los superó. Ahora la plata ha regresado a sus niveles. Ahora que tenemos las tasas de interés cerca de cero y se van a mantener en cero en Estados Unidos, obviamente esto ha causado que se aprecien por la inflación que esto causaría los metales como el oro y la plata. Este es el nivel a vigilar, el nivel alto, ¿sí? Donde de superarlo podríamos tener entradas ahora para la plata, y hay que vigilar el oro, de tener nuestra entrada en la plata, no tener señales de venta fuerte. Aquí en el oro podemos ver cómo tuvimos esa entrada, tenemos que se supera el nivel, viene una corrección, penetra el nivel de la parte alta, pero cierra como una martillo alcista. Y esta es la entrada y este es el stop. Y lo mismo estaremos vigilando en el mercado de la plata.
Por último, vamos a ver los índices que han tenido un movimiento interesante. Recordemos que la semana pasada habíamos mencionado que lo que esperaríamos era que ahora que se superaron la parte alta del rango, sobre todo con bajo volumen y baja liquidez durante los días festivos, esperaríamos una corrección que tocara la parte alta, de tener señales de compra, como fue esta vela martillo alcista. Esa sería nuestra entrada también para un movimiento alcista, y eso fue exactamente lo que tuvimos. No tuvimos una corrección mayor, pero ahora tenemos algunos retos más en la economía, con las protestas que empiezan a ocurrir en diferentes ciudades de Estados Unidos, el gobierno amenazando con mandar al ejército para controlarlos. Esas enormes protestas con miles de personas también encierran el peligro de una buena recaída en el número de casos de coronavirus, y por lo tanto hemos tenido un movimiento de rango aquí en los índices, incluso con una divergencia negativa. Si tenemos una nueva corrección, estaremos vigilando este mismo punto, la parte alta del rango, donde algunos traders que se han perdido el movimiento están ansiosos de comprar. Si encontramos nueva compra, serviría para ya sea añadir nuestra posición en algunas acciones que tenemos o reiniciar nuevamente nuestra posición en los índices. Y es el plan que tenemos para el inicio de esta semana.